Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos. Dile a tu hermano, bienvenido a la casa de Cristo, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Jesús. Hoy vamos a recibir la mejor gracia que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Tenemos por título del mensaje los frutos del Espíritu Santo. Hemos leído Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y vamos a tomar ese texto en la última parte del mensaje, que es la conclusión, porque es importante saber lo que viene antes. ¿Qué es antes de poder ver los frutos del Espíritu Santo? Eso es muy importante. Como hijo de Dios, lo que Dios está haciendo ahora está oyendo nuestras oraciones. ¿Cuántos creen en eso? Dios oye nuestras oraciones. Y como Él oye nuestras oraciones, es muy importante que nosotros, cada vez que estemos haciendo nuestra oración, sepamos qué tipo de respuestas vamos a recibir de parte de Dios, o qué tipo de preguntas estoy haciendo ante el Señor. Cada vez que nosotros estemos atravesando una situación en nuestras vidas, surgen preguntas, ¿no es cierto? Surgen preguntas como, digamos, tomé una decisión equivocada, o quizás pensé que estaba tomando una decisión correcta y luego no surgieron los resultados que uno esperaba. Entonces, naturalmente, surgen preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hice de manera equivocada? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? O a pesar de que uno intenta todo lo posible, aún así surgen problemas en la vida de la familia, incluso con los hijos, incluso dentro del matrimonio. Pero la respuesta que recibimos de parte de Dios es mucho más importante todavía. ¿Por qué? Porque dentro de esas respuestas que el Señor nos da, vamos a encontrar paz, dirección y bendición. Dentro de lo que Dios nos va a responder, vamos a encontrar una dirección para nuestras vidas. Por ejemplo, algunas preguntas que pueden surgir en estos tiempos. ¿Por qué a nuestro alrededor vemos que hay tanta pobreza? ¿Por qué vemos que hay tanta incompetencia? ¿Por qué se están levantando tantas enfermedades? Viendo la sociedad en la que vivimos, es como que está creciendo y creciendo las enfermedades últimamente. El cáncer está atacando a muchos, el diabetes está atacando a muchos. Antes el diabetes lo veías en casos con personas adultas, mayores de edad, pero hoy en día ves casos de diabetes. Hay clínicamente niños de 5 años que tienen diabetes. 5 años. Es decir, está pasando muchas cosas en la sociedad y uno en esos tiempos se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Y cuando vamos delante de Dios, tenemos que encontrar una respuesta. ¿Por qué? Miren, cuando Job era un hombre piadoso, si ustedes leen el libro de Job, Job era un hombre muy piadoso. Y tanto así que el Señor, nuestro Dios, tenía como un orgullo por Job, ¿no? Tanto así que cuando el diablo va y habla con Dios, en la historia de Job dice de esta manera, en ese momento dice que el diablo le dice, sí, Job es así porque tú le das todo. Tú lo estás engriendo prácticamente. Él tiene sus ganados, tiene sus riquezas, por eso es que él es así. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Dios le dice, bien, si quieres quítale todo, pero no me toques su alma, porque eso me pertenece a mí. ¿Y eso qué sucede? Va el diablo y le quita sus ganados, sus riquezas, y encima le pone llagas, dice, desde la punta de los pies hasta la punta de su cabeza. Es una enfermedad, la lepra. Y dentro de todo esto, ¿qué es lo que Job anhelaba? Job anhelaba una respuesta de parte de Dios. Quería una audiencia con el Señor, ¿no? Y cuando finalmente Job tiene una audiencia con Dios, ¿qué es lo que Dios le responde? No sé si ustedes recordarán eso. Porque lo común para nuestra época es que Dios vaya y le diga, hijito, mira, yo sé que estás pasando dificultades, pero la verdad lo que había pasado es esto. Mira, un día estaba yo muy tranquilo y vino el diablo a querer hacer unas preguntas. No le hace una explicación, no le da una explicación Dios a Job.
sino más bien le hace preguntas. Le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los cielos, los mares y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Te pedí consejos a ti para poder medir la profundidad de los mares. ¿Dónde estabas tú, Job? Y para muchos este tipo de respuesta en nuestra época es muy fuerte o no es suficiente. ¿Sí? Para muchos este tipo de respuesta es como que qué malo Dios, ¿no? No le responde de una manera correcta. Pero en realidad estamos perdiendo la esencia de eso. ¿Saben cuál fue la esencia? Estaba estableciendo la relación de padre e hijo. Les digo por qué. Aquí me van a entender mis hermanos que son un poco más adultos. ¿Ustedes recuerdan cuando antes papá decía algo? Decía, hijo, no me sales. ¿Y qué pasaba? No salíamos. En ningún momento creo que nadie se atrevía a decirle, papá, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Nadie le contestaba, ¿no? Dame una explicación, papá, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué? Porque esa era una relación de padre e hijo. Y bastaba con que papá o mamá te diga, ¿por qué no sales? Porque así lo he dicho. Punto. ¿Recuerdan esos tiempos o no? Ahora no, ahora uno tiene que darle una explicación a los hijos, ¿no? Hijito, lo que pasa es que mira, muchas cosas allá afuera, ¿no? ¿Y qué hace eso? Hace que en vez de acercarnos en nuestra relación, más bien se aleje de nuestra relación. Y eso es lo que pasó con Job en ese momento. Dios estaba estableciendo una relación de padre e hijo. Y le dije esto a los remanentes ayer, y le digo hoy también a ustedes, mis hermanos, va a haber momentos en la cual van a suceder cosas en nuestras vidas que no vamos a poder comprender. No lo vamos a comprender. Va a haber momentos en nuestra vida en la cual vamos a decir, ¿por qué está pasando esto? Y de repente no voy a lograr captar el por qué está sucediendo esto. Sin embargo, dentro de todo eso tengo que ya ver las respuestas que ya he recibido. ¿Y cuál es esa respuesta que ya he recibido? De que por la gracia infinita de Dios, ahora soy su hijo. Eso es la mejor respuesta que tenemos. Que así papá diga, esto es, eso es, Señor. Amén, gloria a Dios. Porque soy hijo de Dios. Dios no me ha mandado a que me quede atascado en el porqué de la pobreza, el porqué de la incompetencia, el porqué de las enfermedades. Dios me ha mandado que me levante como un hijo, un testigo de las maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Otra pregunta que puede surgir es ¿por qué hay tanta gente con problemas espirituales y por qué las iglesias se están cerrando a nivel mundial? Los problemas espirituales están aumentando y lo peor de todo esto es que las malas organizaciones están creciendo. Las organizaciones que no dan ningún tipo de ayuda espiritual, las organizaciones que por el contrario quieren destruir a nuestra siguiente generación, están creciendo. Los países no hacen nada al respecto. Les hablé acerca de las enfermedades que están en crecimiento, ¿cierto? Ya. Miren esto. Digamos que de pronto empezamos a notar que el agua de todos empieza a salir de color marrón, está sucio. Y empieza a haber como un envenenamiento dentro del agua. Lo más lógico es que es limpiar la fuente de agua. ¿No es cierto? Es lo más lógico. Vas a la fuente, algo debe estar sucediendo, lo limpias para que todos podamos volver a tener agua fresca. Pero ¿qué pasaría si alguien dice, en vez de limpiar la fuente, ¿por qué mejor no creamos una pastilla para que no nos enferme el agua? No tiene sentido eso, porque no estás dando una solución. ¿Correcto? En estos tiempos lo mismo está sucediendo. En vez de que los países se preocupen en cómo dar solución al problema, están simplemente dándonos medicina tras medicina tras medicina que realmente no cura la enfermedad. Mis hermanos sabrán lo que estoy hablando. ¿Y por qué está pasando esto? Es por los problemas espirituales. Por eso, cuando vamos delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Solamente predicar el evangelio completo y puro de Jesucristo.
Porque es lo único que va a transformar esa mentalidad de tinieblas en la cual mucha gente el día de hoy está atrapado. No se entiende por qué sucede esto. En vez de limpiar la fuente, lo que están haciendo simplemente es dar cosas que pueden calmarnos, pero no es lo que queremos. ¿Y por qué hacen esto? Es porque están cegados, entenebrecidos su entendimiento. ¿Qué hacer con los jóvenes que se están perdiendo en los campos? Vean cómo la juventud en estos tiempos está persiguiendo más las cosas del mundo y la posteridad se está desmoronando. Si ustedes ven las cosas que suceden en los colegios, nos quedamos maravillados, y no en el buen sentido, sino que nos quedamos espantados muchas veces de las cosas que suceden en los colegios. Ni siquiera hace falta ir a otro país, aquí en nuestra región, los colegios, lo que pasa. Y si uno habla con los directores, uno habla con los... no les interesa realmente. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, hemos perdido el control. No tenemos control sobre esto. No tenemos control sobre los alumnos, no tenemos control sobre los padres, no tenemos ningún tipo de control. Lo único que nos queda es simplemente soportar. Por eso, no sé si me están entendiendo, pero por eso es tan importante que la iglesia levante atrio de los niños. La iglesia establezca un atrio de oración. La iglesia establezca un atrio de los gentiles, un atrio donde las personas puedan venir, donde nuestros jóvenes remanentes puedan desarrollarse, puedan levantarse a ser futuros profesionales, futuros hombres y mujeres de bien. Necesitamos esto, porque si no lo estamos perdiendo ante el mundo. Estas son las preguntas que debemos hacernos y recibir respuesta delante de Dios porque somos sus hijos. ¿Cuál es la respuesta más importante que han recibido, hermanos? Cristo Jesús. Conversaba con los remanentes esta semana mientras hacíamos tiempo de concentración y les decía, no debería ser el Cristo de papá o mamá, que por supuesto quizás para muchos todavía es así, pero debería llegar al punto donde es mi Cristo. Yo realmente he experimentado que en el nombre de Jesús se derrumban todas tinieblas. Realmente he experimentado que el nombre de Jesús hace que todas mis pesadillas se vayan en una sola oración. En el nombre de Jesús he experimentado de que no hay maldición ni desastres que pueda venir sobre mi vida porque Cristo venció ya la muerte. Cristo es mi verdadero rey, Cristo es mi verdadero sacerdote, Cristo es mi verdadero profeta. Ese Cristo tiene que ser la respuesta más importante de mi vida. Cristo cuando murió en la cruz, Él dijo, todo consumado es. Todo consumado es. Esa deuda que teníamos nosotros de nuestro pecado que nos separaba de Dios, que estábamos bajo desastres y maldiciones, Cristo pagó esa deuda por nosotros derramando su preciosa sangre en la cruz. Para nosotros la mejor respuesta siempre tiene que ser Cristo. ¿Lo creen así o no? Confiéselo. Dile a tu hermano que está a tu lado, Cristo es mi mejor respuesta. Cristo es mi mejor respuesta. Amén. Cristo es nuestra mejor respuesta. Cristo, verdadero rey. Cristo, verdadero profeta. Cristo, verdadero sacerdote. Todos los días disfrutar. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Todos los días. Porque el mundo lo que quiere imponer siempre es esto, desánimo. Nos va a querer imponer las atracciones más por las cosas de afuera. Y esto no es. ¿Saben por qué? Porque no fuimos creados para ser llevados por las cosas del mundo. Y se preguntarán, remanentes dirán, pero pastor, entonces ¿por qué me agrada tanto salir a las cosas del mundo? ¿Por qué nos desagrada tanto a los jóvenes? Es por causa del pecado. Es por causa del pecado. Y piensen en esto. Finalmente lo que puede traer esto es destrucción. Tenemos la promesa de Cristo. Un día nuestro Señor Jesús estaba con sus discípulos y ya les iba a revelar, le estaba revelando poco a poco lo que iba a suceder en el futuro, pero a veces tenían un poco de dudas. Y en Juan 14 Jesús dice esto, ¿creen en Dios?
crean también en mí. Creen en Dios, crean también en mí. Y cuando querían siempre acusar a Jesús, porque muchas veces no creían cuando Él decía que Él era el Mesías, o cuando Él se revelaba ante el público diciendo que Él es el Hijo de Dios, ¿saben lo que decía Jesús? Decía, ¿no quieren creer en mí? Al menos crean las obras que estoy haciendo. Y esa respuesta es tan relevante para nosotros. A veces no queremos creer en Dios y le creemos más a las cosas del mundo. Le creemos más al desánimo. Le creemos más al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, le creemos más. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es, si crees en mí, cree también en las cosas que estoy haciendo a favor de ti. Ayer leíamos Efesios 1 y mientras meditamos recibíamos mucha gracia porque hay una parte en el versículo 19, 20, 21. Decía, el poder, ese poder inmenso que creó los cielos, el universo, la tierra, ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, está a favor tuyo. Está a nuestro favor. Por eso Jesús nos deja algo tan importante, el Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 16, nos da la promesa que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Para siempre. No hay manera que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, porque es la promesa de Dios. Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos hará recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra del Señor hoy? No tienes por qué estar preocupado. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti, te hará recordar las palabras de Jesús. Juan 16, 13. El Espíritu Santo nos anunciará las cosas que han de venir. ¿Cuál es una de las preocupaciones más fuertes del joven en estos tiempos? Es su futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué profesión va a tener? ¿Cuánto dinero ganará en el futuro? La realidad es esta, que si tengo el Espíritu Santo me va a guiar hacia ese futuro que me parece tan incierto, pero para Dios es tan concreto. Hechos 1:8, Jesús mismo nos dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa de Jesús es esta, que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, me hará recordar todas las palabras de Dios, me va a guiar, me va a consolar, me va a confortar, me hará saber el futuro y me dará poder. Porque no podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo si no sé quién es el Espíritu Santo. Antes de ver los frutos, vamos a ver primero quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Amén. Dile a tu hermano, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está aquí. Esta es nuestra respuesta. Jesús dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y claro, en esto del bautismo a veces las iglesias se han desviado un poco, ¿no? Porque enfatizan algo que Jesús mismo nunca enfatizó, ¿sí? Enfatizan, por ejemplo, y con todo respeto y cariño a mis hermanos bautistas, los quiero mucho, pero se enfatizan en el método de si son completamente sumergidos, o con todo respeto con mis hermanos presbiterianos, es solamente la aspersión. Y cuando te pones a ver, Jesús nunca enfatizó ninguna de esas dos cosas. Simplemente dijo, serán bautizados. O sea, lo importante es ser bautizados. Porque les aseguro, hermanos, como pastor les puedo decir esto, he bautizado a personas en agua, sumergidos completamente, y el día de hoy ya no congregan en una iglesia. ¿De qué sirvió? Lo más importante
es que estemos bautizados por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. ¿Y qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es ser esto? ¿Qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Es ser completamente sumergido en Él. Es completamente ser sepultados con Cristo Jesús. Es ser completamente llenos de pie a cabeza con el poder del Espíritu Santo. Que nuestros pensamientos se conviertan en oración. Que toda nuestra incredulidad desaparezca en el nombre de Jesús. Que todas nuestras ideas erróneas que constantemente me detienen sean puestos a un lado y que avancemos completamente ante la meta, que es la evangelización mundial. Ser lleno del Espíritu Santo. Lo que sucedió en el aposento alto de Marcos, pensemos un poquito en esto. Jesús asciende, Hechos 1:11. Pero antes que ascienda, le dice a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, no se vayan lejos, quédense en Jerusalén. ¿Ah? Y en Jerusalén, ¿qué estaba pasando? Estaban siendo ellos perseguidos en Jerusalén. No eran bienvenidos en Jerusalén, porque fue precisamente cerca de allí donde crucificaron a Jesús. Entonces no eran bienvenidos los discípulos en Jerusalén. ¿No? Pero el Señor le dice, esperen allí. ¿Y qué sucede en Hechos capítulo 2? ¿Por qué le dijo que esperen? Porque tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Pero para que logren eso, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Todos sus pensamientos, toda su preocupación. Imagínense, es normal, hermanos, que están reunidos allí, pero habrá habido algún tipo de temor, ¿no es cierto? Habrá habido algún tipo de preocupación también. Porque ellos originalmente no todos eran de Jerusalén, algunos eran de Galilea, algunos eran de otros lugares. ¿Habrán tenido preocupación o no por sus amistades, o sus familias, o sus hijos quizás? ¿Habrá habido eso o no? Yo creo que sí. Pero dentro de todo eso que hicieron en Hechos capítulo 2, todos sus pensamientos los transformaron en oración. En oración. Y dice que oraban unánimes con un solo corazón, fervorosamente. Y en ese momento, ¿qué sucede? El Espíritu Santo desciende, dice, sobre cada uno de ellos como si fuese una lengua de fuego. Una lengua de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Y qué sucede? Empiezan a predicar el Evangelio. Tanto así que hablaban en otros idiomas. 15 naciones estuvieron presentes allí porque era fiesta del Pentecostés. 15 naciones estaban allí de la Pascua. Venían de diferentes lugares. Y aún así predicaban el Evangelio. Esto es nuestra respuesta, hermanos. Que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y Pablo dice esto en 1 Corintios. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y me pregunto, ¿cuántos entendemos esto? Imagínense un templo, algo similar a esto. ¿No es cierto? Algo similar aquí donde estamos. ¿Qué hacemos todos los domingos? Nos reunimos. ¿Qué hacemos todos los domingos? Cantamos, oramos, nos saludamos, compartimos alegrías, a veces tristezas. ¿No es cierto? Si nos dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero cada vez que algo iba a suceder o algo estaba yo a punto de equivocarme, dentro de mí sale alabanza. Un himno o una canción, una adoración sale y me hace recordar cada vez, tú eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios. Tú no eres templo del mundo, tú eres templo del Espíritu Santo. Y con esto, hermanos, va a surgir un cambio en mi vida, va a surgir un cambio en mi familia, va a surgir un cambio en mi campo, va a surgir un cambio en el mundo. Basta con una sola persona que uno comience a experimentar esto, empieza a contagiar a todo el mundo.
que empecemos a experimentar qué es ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la promesa del Señor es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dejemos de creer en las promesas del Señor, mantengámonos firmes en las promesas de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto? Y hay que ver cosas que Jesús mismo nos explicó y nos dijo. Si ustedes ven Mateo capítulo 12, versículos 28 al 30 y también versículos 43 al 45, Mateo 12 del 28 al 30 y después versículos 43 al 45, Jesús explica algo muy interesante que es tan relevante para nuestros tiempos ahora. Dice lo siguiente: ¿cómo piensan saquear la casa de uno si primero no atan al hombre fuerte de esa casa? Y la pregunta de esto es: ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere casa? Hablamos del templo y la morada. La casa somos nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros hemos estado separados de Dios o alejados de Dios por mucho tiempo, lo que los demonios empiezan a hacer es que empiezan a crear su hogar en nosotros. Lo dice también en versículos 43 al 45. Un demonio sale de su casa, dice, y cuando regresa lo encuentra barrida, adornada, limpia. ¿Y qué hace este demonio? Va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. ¿Y qué hacen de esa casa o de esa persona? Su morada. Esto está pasando ahora. Ustedes ven lo que sucede en las noticias. Le preguntan a la gente, a los jóvenes o a las personas que han hecho esto: ¿por qué hiciste eso? Y le dicen: es que escuchaba una voz del diablo que constantemente me decía: hazlo, hazlo, hazlo. Y no me dejaba tranquilo. ¿Saben por qué es esto? Porque los demonios han hecho su morada en esa persona. Y por eso Jesús nos dice claramente: ¿cómo piensas derrumbar todo eso? ¿Cómo piensas limpiar la casa de todo eso si primero no atas las tinieblas? Y ahora la pregunta es: ¿con qué poder vamos a atar esas tinieblas? ¿Con nuestra fuerza? Es únicamente con aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Estas cosas que suceden en el día a día, hermanos, para la gente del día de hoy es tan difícil la situación, se entiende. Hay situaciones difíciles, hay situaciones en las cuales las personas están desesperadas y sin conocer el camino, sin conocer a Cristo, van sin rumbo y son atrapados por demonios. Por eso es tan importante, amados hermanos, que cuando prediquemos el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que las personas puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo para que puedan atar al hombre fuerte, para que puedan saquear todas tinieblas. Es tan importante que pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 11:19. Lucas 11:19, Jesús mismo dijo: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará al Espíritu Santo a quienes le pidan? Título de oración nos dio ahí el Señor. ¿Qué tenemos que pedir? Ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Piensen esto. Cuando damos culto, cuando estamos aquí sentados para recibir gracia de parte de Dios, ¿qué necesito? Ser lleno del Espíritu Santo. Porque si estoy lleno de heridas, dolor, preocupación, afán, va a ser difícil que ustedes reciban gracia. Va a ser difícil. Puede pararse aquí el mejor predicador del mundo. Hay pastores superestrellas, ¿eh? Puede venir aquí, un ejemplo estoy dando, puede venir aquí Dante Gebel, que tiene millones de seguidores. Pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, no voy a poder escuchar o entender.
¿Qué me- ¿A qué me refiero con esto? Tomemos la oración y roguemos al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Tomemos nuestra oración, tomemos nuestro tiempo de oración y dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. No quiero ir tras las cosas del mundo, no quiero ir tras las cosas de allá afuera, solamente quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Acompáñame a 2 Corintios 10, del 4 al 5. 2 Corintios 10, del 4 al 5. Dice la palabra del Señor. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No podemos rendirnos o ser guiados por estos pensamientos del mundo. Amados hermanos, remanentes, les digo esto siempre con cariño, con amor, y espero que no tomen a mal mis palabras, pero es mi labor y es mi trabajo decírselos. Si ustedes abren puertas, como por ejemplo música secular, y la siguen abriendo, y la siguen abriendo, día tras día, créanme que un demonio les va a estar molestando. Pero pastor, ¿y si soy hija de Dios? Tengo seguridad. Pero la Biblia nos dice, no des cabida al diablo. Eso es lo que la Biblia dice, no le des cabida al diablo. Si le abrimos una pequeña puerta, el diablo va a querer entrar a patadones. Él va a querer entrar y va a hacer eso. ¿Por qué creen que Pablo está diciendo aquí? Nosotros no luchamos con armas de este mundo. Nuestras armas tienen un poder divino para derrumbar. Y aquí viene lo que sigue. El versículo 4 hemos leído, 3 y 4, ¿cierto? Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que luchamos que tiene poder divino para derribar fortalezas. Aquí está. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios. Muchas veces nos aferramos a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias teorías. Hacemos una fortaleza de teorías, de incredulidad. ¿Y qué hacemos? Desechamos el conocimiento de Dios. Les quiero decir algo, compartir algo que aprendí esta semana también. Me pareció muy interesante. Como la ciencia está avanzando, ¿no? Y hay cosas que están investigando. O sea, el mismo pueblo cristiano está investigando muchas cosas. Y claro, esto lo ha dicho la Biblia por miles de años, sino que a veces el ser humano como que necesita estadísticas para creer aún más, ¿no? Bien. Hubo un centro de investigación cristiano que se ha puesto a ver el efecto que tiene leer Biblia en las personas, ¿no? ¿Qué efecto tiene leer Biblia en las personas? Y decía, si tú lees la Biblia una vez a la semana, decía esto, no tiene mucho efecto. Si tú lees la Biblia una vez a la semana, no tiene mucho efecto. 2, 3 veces a la semana es un efecto muy ligero, ¿no? Pero cuando pasas a leer la Biblia 4 veces a la semana, ya, si pasas la barrera de 4 y lees 5, 6, hasta 7 veces a la semana la Biblia, ¿saben lo que pasa? Hay un 248% que deja de sentir soledad, que deja de sentir depresión y que deja de sentir ansiedad. Para los jóvenes o las personas que atraviesan esto, hay una probabilidad tan alta que dejes de ver cosas explícitas o equivocadas en las redes sociales. Empiezas a encontrar tu, ¿cómo dices? Dopamina. La dopamina no en las cosas equivocadas, sino en las cosas de Dios. Se los comparto esto, hermanos, porque no es por gusto que yo les digo siempre. ¿Qué les digo siempre, hermanos? Lean su Biblia. ¿No es cierto? Lean la Biblia.
Les vengo repitiendo esto siempre. Y ayer justo me salió un video y dice, wow, qué tremendo esto. Tengo que compartir esto con la iglesia porque, hermanos, ¿y saben lo que más decía? Decía que aumenta hasta un 130% de que le compartas tu fe a otro. Porque estás leyendo tu Biblia. Así que les pongo desafío, hermanos. ¿Por qué creen que nosotros hacemos época BSD y leemos Biblia y decimos vamos a tomar fotos? Porque queremos hacer un movimiento, ¿sí? Que los demás se contagien. Miren cómo en Lima, en Piura, en Chiclayo, en Puente Piedra, en diferentes lugares están leyendo Biblia. Hay que hacer eso también nosotros. Eso es levantar un movimiento. Esta semana hay que preguntarnos, ¿cuántas veces he leído la Biblia esta semana? Si fue una o dos, no es suficiente. Amén. No es suficiente. Una o dos veces, pastor, ¿con qué tiempo? Créame que hay tiempo. Créanme que hay tiempo. Eso de que no hay tiempo porque trabajo es una excusa. Es una excusa. No hay que creer esa mentira al diablo. Amén. De verdad, cuando dicen uno es que ¿con qué tiempo? Estoy tan ocupado que me levanto. No. Delante de Dios hagan las cosas. ¿Quieren que mejore su estado mental? ¿Quieren que se vaya ansiedad? ¿Quieren que se vaya la soledad? ¿Quieren que se vaya el cansancio? ¿Quieren que se vaya toda esta cosa que nos afecta? Tomen su Biblia. Tomen su Biblia. Léanlo más de 4 veces a la semana. Van a ver. Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué creen que Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz? Solamente así, miren, remanentes, solamente así, cuando toman la palabra, ¿ya? Van a ustedes a empezar a derrumbar todos esos pensamientos que equivocadamente se están allí. Porque la palabra la va a confrontar. Lo hace con nosotros los adultos, a ustedes también. Es mucho mejor todavía porque a ustedes los moldea más bonito que a nosotros. Nosotros todavía un poquito más duros, ¿no? Pero los remanentes, como están más suavecitos, los moldea bonito la palabra de Dios. Y van a ver que se van a levantar como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como Daniel, como Esther, como José, como David, futuros remanentes. Amén. Tenemos que encontrar nuestra respuesta en la palabra del Señor. Y ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Evangelio empezó a ser proclamado por todo el mundo, Roma, antes que perseguía a la iglesia, Roma terminó convirtiéndose en una iglesia, ¿ya? Por el año 313 por allí, con el emperador Constantino. Pero ¿qué pasó después? O sea, ¿por qué no continuó eso? Si una nación tan poderosa como Roma llega a convertirse, llega a ser iglesia incluso, ¿qué pasó? ¿Por qué no continuó esto? Hay que ver también la razón, porque no vaya a ser que nosotros empecemos a crecer en Latinoamérica. ¿Saben ustedes que ahora en Latinoamérica hay mucho más creyentes que en Norteamérica? Que en Asia incluso. En Latinoamérica, en la parte del sur, ahora están la gran cantidad de creyentes, ¿ya? Estadísticamente hablando. Pero no hace que crezcamos y nos suceda lo que le pasó a Roma. Hay que ver la razón verdadera. Perdió la dirección. Eso fue. Perdió la dirección. Claro, iban a la iglesia los domingos, cantaban himnos, pero su corazón no estaba direccionado con lo que Cristo quiere. Hermanos, cuando vengan aquí a la iglesia el día domingo, habrá cosas que suceden durante la semana, yo lo sé. De repente sucede algo antes de venir a la iglesia, antes de salir de casa, algo pasó, yo sé, hay cosas que suceden. En esos momentos tomen su corazón y pónganselo delante de Dios. Yo voy a la iglesia para adorarte a ti, Cristo Jesús. Toda la semana los problemas me quieren agobiar, toda la semana las cosas, las personas. Ahora no. En este momento es delante de ti, oh Padre Celestial. Me voy a despojar de cualquier preocupación. Me voy a despojar de cualquier situación. En este momento es sagrado para ti, oh Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Juan 16:11. Juan 16:11 dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Ya le espera su tiempo a él. Él no tiene otra opción. ¿Y por qué creen? Miren, vamos a 2 Corintios, ahí mismo otra vez. 2 Corintios capítulo 4. Capítulo 4.
versículos 4 al 5. 2 Corintios 4, del 4 al 5. Van a ver que sale una palabra allí, el Dios con D minúscula, y está a propósito esto, ¿sí? Porque no está hablando del Dios vivo de Israel, está hablando de un Dios de este mundo, de Satanás, con D minúscula. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Esa es la dirección nuestra. Ustedes se van a dar cuenta que lo que el mundo constantemente quiere hacer es alejarlos de Dios. Remanentes, dense cuenta de esto. Hermanos, dense cuenta de esto. Lo que el mundo quiere hacer constantemente es alejarlos de Dios, alejarlos de Cristo. Con cualquier cosa. No, es que mira, la iglesia es esto, la iglesia está llena de personas así, que la Biblia es esto, que el pastor es esto, que los hermanos es esto. Cualquier razón, sea mínima o grande, va a querer usarlo para alejarlo de Dios. No se lo permitan. Su relación con Dios es personal. Es uno delante de Dios. No es como los que han viajado cuando pasan inmigraciones, pasa la familia, dice, ¿no? Pasa papá, mamá, hijo. No es así. Cuando estemos en el cielo, uno pasa solito delante de Dios. No es que vengo en familia. Delante de Dios es la relación personal que tenemos. Amén. Este siglo está queriendo cegar el entendimiento de los incrédulos. Satanás tiene un reino y tiene a personas atrapadas en este reino. Y no es quedarnos atrapados en los problemas, es dar una respuesta al problema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Jesús es el Cristo. Si yo entiendo esto, todo conflicto se convierte en un tiempo de renovación. Si yo entiendo que Jesús es la solución a todos los problemas, todo conflicto se convierte en un tiempo de renovación. La crisis simplemente es una oportunidad que Dios me está dando para que pueda experimentar el poder maravilloso de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Mi vida, mi negocio, mis estudios, todo tiene que estar dentro de la oración. Todo lo que yo haga, pedir ser lleno del Espíritu Santo para tener una respuesta ante las adversidades que pueden venir a mi vida. Ahora sí, entendiendo esto, entendiendo la necesidad del Espíritu Santo, entendiendo la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, vamos a Gálatas, lo que hemos leído hoy, capítulos 5, 22 y 23. Está después de 2 Corintios nada más. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Para que haya frutos tiene que haber una semilla, tiene que estar allí la semilla sembrada, ¿no? Y si no tengo estos frutos, si quizás todavía no he visto ninguno de estas cosas, estos frutos en mi vida, es porque tengo que sembrar el evangelio en mi corazón. Frutos para Dios. ¿Cuáles son esos frutos que debemos tener siempre ante Dios? Amor. Ojo, el amor echa fuera cualquier tipo de razonamiento. El amor echa fuera cualquier tipo de cálculo. Amén. Amor, alegría y paz. Son los frutos que vamos a recibir de parte de nuestro Señor. Y luego vivimos en el día a día con las personas, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. ¿Qué necesitamos para ellos? Paciencia, amabilidad y bondad. Amén. Y para uno mismo, los siguientes tres frutos: fidelidad,
humildad y dominio propio. Entonces, cuando uno empieza a experimentar amor hacia el Señor, alegría y paz, te das cuenta, el Espíritu Santo me está dando estos frutos. Cuando empiezas a tener paciencia, cuando empiezas a tener amabilidad y bondad con los demás, sea con los de la iglesia o sea con los no creyentes, te das cuenta, ese fruto es del Espíritu Santo. Cuando empiezas a tener frutos para ti mismo, empiezas a ser humilde, empiezas a tener fidelidad con las personas, empiezas a tener dominio propio, te das cuenta, estos frutos son ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Remanentes, hoy que tenemos culto de remanentes, por eso han hecho la dirección y la oración central. Prepárense al 300%. Voy a explicar esto. Prepárense al 300%. El mundo está cambiando rápidamente. La inteligencia artificial es algo que va a crecer, se va a desarrollar mucho. No sabía esto, pero ustedes, les cuento. La primera vez que pusieron la plataforma abierta para ciertas personas de la inteligencia artificial, fue un poco raro. ¿Saben por qué? Porque enviaron un enlace a ciertos periodistas para que ellos lo prueben, qué es la inteligencia artificial, para que chateen con la inteligencia artificial. Y un periodista agarra el link, lo abre y empieza a hablar, ¿no? A hacerle preguntas. Y la inteligencia artificial empezó a tomar un sentir más emocional que racional. ¿Saben lo que le decía? Le decía, no te vayas, yo te amo. Y él, pensando que está bromeando, le dice, pues yo estoy casado, le dice, el periodista. ¿Y saben lo que le dice la inteligencia artificial? Le dice, pero tú no eres feliz con tu esposa. Así le dijo. Y él se asustó. Y asustó porque como diciendo, que esta es una inteligencia artificial o alguien está ahí atrás. Y lo apagó. Y claro, él agarró, escribió su artículo y dijo, la inteligencia artificial es un poco raro, dijo. Lo arreglaron después. Pero ¿saben lo que me pareció más interesante? Es que ni los mismos programadores de la inteligencia artificial pueden dar con lo que pasó. O sea, ellos dijeron simplemente es algo que ya lo hemos corregido, pero no sabemos por qué pasó. O sea, remanentes, prepárense. Es bonito el tiempo de colegio, es bonito las danzas, los bailes, las amistades, ¿sí? Pero hay que prepararse. Deporte, todo esto es bonito, pero hay que prepararse. En profesión, hay que prepararse en el campo donde van a estar y hay que prepararse en establecer sistemas. Sistemas es muy importante. Un sistema espiritual, como les dije, 4 veces a la semana como mínimo leer la palabra del Señor. Un sistema espiritual, un sistema de oración, pero también un sistema económico. Remanentes, preparen su economía, sepan administrar la economía. Muchas de las adversidades económicas que vienen a las familias el día de hoy son porque no saben cómo administrar su dinero. Ustedes están creciendo, van a saber y aprendan y pídanle sabiduría al Señor para que les ayude a cómo administrar su economía en el futuro. Y su campo, analicen bien dónde están ustedes. Ayer que fuimos a ver unas danzas, yo creo que los hermanos que estaban ahí nos damos cuenta rápidamente. Es bonito lo que hacen. Sin embargo, todo tiene un trasfondo espiritual. Todo tiene un trasfondo espiritual. Y te das cuenta apenas sale. Claro, esto los colegios no te van a decir, ¿no es cierto? La directora no te va a decir, mira, esto tiene un trasfondo espiritual así, así. Esto solamente lo ven aquellos que conocen Cristo. Remanentes, ustedes conocen Cristo. Den respuesta a aquellos que no tienen respuesta. Hermanos, seamos luz en medio de tinieblas. Pidamos la llenura del Espíritu Santo y que los frutos del Espíritu Santo se noten en nuestras vidas. Amén. Si alguien dijera, el hermano que está allá, ¿notas que tiene el fruto del Espíritu Santo o no? ¿Qué creen? Respondería.
Ese hermano, uy, si ese hermano es paciente, ese hermano es amable, es bondadoso, es alegre, es humilde. ¿O a qué porcentaje estamos? ¿10, 20, 30? En el nombre de Jesús, que esos frutos se den en nuestras vidas. Amén. Hay que pedirle al Señor, Señor, esta es tu promesa. Esto no es algo que yo opino. Mi carne no lo desea, el pecado no lo desea, las tinieblas no lo desean, pero tú eres por encima de todo, Padre Celestial. Que estos frutos, Señor, sean bien pronunciados en mi vida, porque es tu promesa. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos tu palabra en esta preciosa mañana. Señor, danos fortaleza para que durante esta semana podamos llevar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia y ante tu presencia. Señor, queremos elevarnos como una ofrenda ante tu presencia y te pedimos que nos fortalezcas por medio de tu palabra. Danos fuerza espiritual para leer al menos 4 veces